continuamos con nuestra grabación en la segunda parte de la clase de hoy. Entonces nosotros estábamos viendo qué cosa, lo que nosotros planteamos para identificar, en este caso, nuestra idea principal, ¿no? Primero, de qué trata el texto y qué se dice específicamente. En la lectura que nosotros estábamos viendo, qué se dice respecto del Perú neoliberal. Y eso ahí nos habíamos quedado y vamos a continuar. Entonces, acá nos decía, pues, ¿no? ¿Qué nos dice sobre el Perú neoliberal, ¿no? Que se ha producido estas llamadas tensiones, conflictos, vulnerabilidades, ¿correcto? ¿Sí? Y estas nuevas formas de dependencia generan qué cosa? Estas resistencias nos trae un problema, ¿no? Así es, y va a generar qué cosa? Inestabilidad. Entonces, a ver, ¿qué hablamos? ¿Cuál es el diagnóstico en este caso, ¿no? Que se hace en esta breve lectura, ¿sí? En la lectura, ¿sí? Que a ver, ¿qué dice específicamente de Perú? De manera, vamos aquí baja, de manera específica, ¿sí? El texto nos dice o nos remite qué cosa nos dice que se ha producido, se produjo, vamos a ponerlo así, vulnerabilidades, eh, vulnerabilidades económicas, ¿correcto? Y formas de dependencia, así es. Esto genera, ¿qué cosa? Inestabilidad, ¿no? Inestabilidad económica, inestabilidad social. Entonces, para terminar esta parte, ¿no? Recordemos que, ¿qué cosa? Un texto o la idea principal de nuestro texto, si se puede ubicar en cualquier parte, ¿no? Del texto al inicio, al final, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, creo que generalmente, ¿sí? Suele ubicarse al inicio, ¿no? Pero no es una regla definitiva. Y acá nosotros nos planteamos una pregunta, ¿no? Profe, entonces, título y tema es lo mismo, ¿sí? Más allá de la idea principal, y nosotros mismos nos respondemos, ¿no? El título es el nombre que se suele, que refleja la realidad, ¿no? De la característica en este caso, ¿no? O sea, se parece, el título se parece al tema central, sí, pero no siempre los títulos que se nos presentan. Profe, pero hay lecturas que se presentan sin título. Ya, entonces, si se presentan sin título, entonces ya no nos hacemos la pregunta, ¿no? Pero ya, para las lecturas que se presentan con título, entonces, no siempre qué cosa, los títulos que se nos presentan tienen esta llamada cualidad del tipo sintético, pues, ¿no? Sintético, ¿por qué? Porque es como si fuera un breve resumen en una sola línea de nuestro texto, ¿no? Así es, muchas veces nuestro título, y así debemos pensarlo, nos da una especie de gancho, ¿no? Muchas veces nosotros, y eso se deben dar cuenta cuando leen, miren, por ejemplo, ya se los pongo de esta manera, primero, muchas veces nosotros vemos estos llamados ganchos en los títulos, cuando, por ejemplo, nos llama la atención. Entonces, si el título es llamativo, entonces es probable que yo lea la noticia, ¿no? Y ahí nos estamos metiendo ya a unos recursos más del tipo, pues, recursos para leer, en este caso, pues, no, puede que linda inclusive con el tema del periodismo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están viendo en sus redes sociales, ¿no? Hay algunas páginas que están revisando y un título te dice, pues te habla, no sé, de un personaje a quien tú sigues, admiras, te gusta, qué sé yo, ¿no? Entonces, depende cómo te ponen el título, te llama la atención y tú le das clic, ¿no? A ese enlace. ¿Por qué? Porque el título, ¿sí? Algo, por ejemplo, mira, con quién está saliendo tal o cual persona, ¿no? Ya si nos queremos poner faranduleros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ay, a esa persona me gusta, no sé si actor, actriz, cantante, ¿no? Ay, ahí
solamente por la manera como está presentada, en este caso el título, le doy clic. Otra cosa sería, por ejemplo, ¿no? Le cambiamos el título a la misma noticia y decimos la vida sentimental, ¿no? O la vida personal del cantante Pepito. Entonces, no te llama mucho la atención, pero te pone el título, mira con quién está saliendo Pepito desde su última película, su último disco, ¿no? Cuando grabó tal video, ya, entonces, quiero verlo, necesito verlo, ¿no? Entonces, siempre nosotros debemos verlo en ese sentido nuestro título, ¿no? Nos establece un tipo de gancho a la lectura, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en el tema literario, en el tema periodístico. Okay. Y ahora vamos a ver brevemente nuestras ideas secundarias. Vamos a hacer la primera parte de las ideas secundarias, puesto que para pasar a la parte práctica, ¿sí? Entonces, la primera parte de las ideas secundarias, una vez que ya hemos nosotros identificado, pues, ¿no? Nuestra idea principal, entonces, ¿qué cosa? ¿Y qué? ¿Las demás ideas ya no importan cuando voy a un texto? No, por supuesto que me importan, pero ¿qué cosa le dan las ideas secundarias? Como primera idea vamos a poner que le dan el llamado soporte, ¿no? Aportan perdón, con el soporte de las ideas principales. Las ayudan, le dan cobijo, las oliviandan, la refuerzan, ¿sí? A estas llamadas ideas principales. ¿Y qué cosa me ayuda? ¿No? Las ideas secundarias me va a ayudar a explicar, a fundamentar lo que he visto, lo que he tratado, lo que he señalado, ¿no? Ajá. Y se señalan de qué manera? Mediante descripciones, comparaciones, ejemplificaciones, reiteraciones, argumentaciones y demás. Entonces, si la idea secundaria apoya, ayuda, ¿no? A la idea principal, entonces tienen determinadas funciones. Por ejemplo, la función, y vamos a verlo acá, tenemos nuestra función de argumentación, ¿sí? Entonces, si yo tengo una idea, ¿no? Y digo, el sol es la fuente de alimentación ideal para la raza humana, ¿no? La civilización humana. ¿Sí? Esto ya vamos hablando de fuentes de energía, ¿no? Entonces, esa es mi idea fuerza, es mi idea principal, ¿no? Entonces, yo voy a ayudar a esta idea y la voy a argumentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a hacer luego de hacer mi exposición, ¿no? Detallada de la materia que se aborda en el texto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Voy a dar los famosos por qué de las cosas, ¿no? Los por qué. Y es por eso que cuando nosotros utilizamos argumentación, por lo general vamos a ver esto, ¿no? ¿Sí? Así es, el famoso por qué, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora vamos a ver la comparación, ¿sí? A ver, vamos a la comparación. Entonces, para dar una mayor claridad a la afirmación que he realizado también, luego de argumentar, ¿no? También, o en lugar de argumentar, también puedo comparar, ¿no? Ajá, entonces comparo qué cosas, dos o más conceptos, ideas, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué cosa? Para mejorar, en este caso, mi idea principal como idea secundaria, ¿no? Voy a, en esta explicación voy a considerar dos o más conceptos para, qué cosa, descubrir sus relaciones, ¿no? Y establecer diferencias o semejanzas, ¿correcto? Ok. También voy a ver la llamada ejemplificación, ¿no? Así es. Ejemplificación como nosotros lo solemos ver. Por ejemplo, vemos, ¿no? También vamos a ver acá en la ejemplificación. Por ejemplo, también vemos, por ejemplo, como de esta manera dice, un estudio realizado. Ya, y continuamos. En tal sitio, por tal organización, nos dice, correcto, nos afirma, ¿sí? Entonces estamos viendo qué cosa, la función de ejemplificar. A ver, vamos a continuar. La función de reiteración. Todas estas son las funciones de las ideas secundarias. ¿Sí? Cuando nosotros
reiteramos. ¿Cómo reiteramos? Cuando vemos por ello, por ejemplo, por ello, y estamos, es bueno reiterar, por ello, volvemos a decir, a mencionar, ¿no? En la reiteración, por ello. Entonces, ¿qué cosa? Estamos, ya hemos dado una idea, la hemos argumentado, la hemos comparado con otra idea, ¿sí? En la cual nuestra idea principal, correcto, es más fuerte, ¿no? O la estamos apoyando, hemos hecho un ejemplo y finalmente muchas veces reiteramos el concepto que hemos realizado, que hemos dicho, ¿no? Por ello, es justo decir que la energía solar es la única, la cual nos va a librar de futuras dependencias con distintas energías pues, fósiles que fomentan, en este caso, la contaminación, ¿no? Entonces, estamos reiterando este tema para cerrar. Eso es respecto de las ideas secundarias. Entonces, en la parte teórica nos vamos a quedar acá. La próxima clase vamos a entrar con niveles de comprensión lectora, ¿no? Y vamos a ver retención, la interpretación, la extrapolación, llamado traducción también, ¿sí? Entre otros, ¿no? Pero nos vamos a quedar acá y vamos a pasar a nuestra parte práctica el día de hoy. Nos vamos a quedar acá en la teoría. Entonces, déjenme ver un segundo. A ver, vamos Ok, ok, entonces estamos pasando a nuestra parte práctica. Vamos a ver. Vamos a... Ok, perdón. Ahora vamos a ver ok, nuestro PowerPoint. Entonces, como siempre, solo les agradecería que me puedan confirmar si ya estamos viendo nuestra pantalla, por favor. Ya, ok, entonces vamos a continuar. A ver, un segundo. Continuamos, gracias. Sí, entiendo que ese sí lo veo. Ya, ok, entonces vamos a ver. Entonces vamos a continuar. Dice todos, solo por si acaso. Dice, todos en alguna medida nos hemos deprimido, nos dice nuestro texto. Ya sea, estamos leyendo nuestro primer texto, dice, ya sea como consecuencia de una pérdida de un ser querido, por ejemplo, de una deficiencia narcisista, ¿no? ¿Sí? Dice en plan, nadie me quiere, ¿no? Ok, nadie me quiere, nadie me estima, nadie me espera en casa, ¿no? Dice, de una inmadurez adictiva prolongada. El texto nos propone, es cierto que casi cualquier tipo de trabajo ayuda a aliviar el dolor de la pérdida, ¿no? Acá qué cosa se refiere, casi cualquier tipo de trabajo ayuda a aliviar el dolor de la pérdida. Lo que nos está dando la idea es que hay que mantenerse ocupado, según el texto, ¿no? Dice, no obstante, el trabajo creativo inspirado por dicha pérdida, en este caso, ¿no? Crear, ¿no? Mediante la escritura, que ayuda al escritor, dice, ayuda a prevenir este sufrimiento, puede proporcionar mayor comprensión al lector o consumidor de esta obra de arte y facilitarle, perdón, el proceso de elaboración de su propia depresión. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿No? Que, por ejemplo, estamos condicionados, por ejemplo, ante una pérdida, a leer este tipo de lecturas o a ver qué cosas, películas que se refieren qué cosas con algún tipo de pérdida. Eso es lo que nos está diciendo, entre otras, de otra manera el texto. Dice. Y continúa, dice, esto es probablemente lo que explica que libros, dice, ¿no? O películas, donde estamos, lo que libros o películas cuyos temas sean considerados deprimentes produzcan el efecto inverso, ¿no? Una sensación de plenitud, de paz, de reconciliación interior. A ver, entonces, acá,
¿De qué trata fundamentalmente el texto? Nos planteamos las preguntas, ¿no? Se refiere, dice el texto. Ajá. A ver, dice, el autor se refiere principalmente al texto. Entonces acá estamos viendo qué cosa, jerarquía, ¿no? Jerarquía texto. Acá, vamos a ver, dice, el autor se refiere principalmente, dice, a la depresión que experimentan los artistas y el público. B, al trabajo creativo que inspira los momentos depresivos. C, dice, al efecto inverso que produce las obras artísticas. D, a las obras artísticas que poseen un carácter deprimente. Y finalmente, dice, a las obras de arte como catarsis, ¿sí? Para el público, ¿no? A ver, recordemos brevemente, a ver, alguien me puede ayudar. Literatura, ¿qué cosa era la catarsis? A ver, ¿alguien recuerda por ahí a qué nos referimos con la catarsis, profe? Me suena literatura, ¿no? ¿Qué más puedo decir? ¿Mm? El teatro griego, profe, ya, literatura, el teatro griego. ¿Recuerdan la llamada purificación del alma? Literatura. Esto es una de las cosas chéveres de comprensión lectora, ¿no? Siempre nos lleva por diferentes, ¿qué cosa? Nos lleva por diferentes temas, ¿no? Ajá, a la purificación de las pasiones, ¿no? Dice, muchas gracias, María, muchas gracias, Camilo. Sí, así es, ¿no? La purificación del alma, ¿no? ¿Sí? Realizada de algún tipo de impureza. Muy bien, así es, eso se refería a la catarsis. Entonces, a ver, ya a ver. Entonces, el autor se refiere principalmente, ¿a qué podemos decir? A la obra de arte como catarsis para el público. A ver, vamos a analizar una por una. A la depresión que experimentan los artistas, no, no. Al trabajo de creativo que inspira los momentos depresivos, no, no nos habla de eso tampoco. Al efecto inverso que producen las obras artísticas, no. A las obras artísticas que poseen un carácter deprimente. Pero miren, acá, si nos damos cuenta, más que las obras como tal nos hablan qué cosa, ¿sí? Acá, en la última parte, dice, vamos a subrayar, dice, no obstante, el trabajo le cambia la cara, no obstante, el trabajo creativo inspirado por dicha pérdida que ayuda, ayuda al escritor a prevenir ese sufrimiento, proporciona mayor comprensión al lector o consumidor, nos dice acá está el quid del asunto, ¿sí? Y dice, y como consecuencia, ¿no? Para justificación, ¿no? Dice, y facilitar el proceso de elaboración de su propia depresión, ¿no? Explica que los libros, películas deprimentes produzcan el efecto inverso. Entonces nos estamos refiriendo a esta obra como una manera de catarsis, una manera de liberación, ¿correcto? De purificación, como nos dice Amarille, ¿no? Entonces nuestra respuesta es la alternativa, ¿sí? Vamos a nuestro texto 2. Dice, voy a leer un poco rápido porque la idea tampoco no es de que el profesor se la pase leyendo el texto, ¿no? Así que quiero detenerme más en la solución. Y por eso voy a leer un poco rápido. En la televisión hay intentos de hacer periodismo, es cierto, pero muy sueltos, muy separados, digamos, ¿no? No hay una institución periodística en la televisión. O sea, no es institucional hacer periodismo en la televisión. Entonces ya nos da, acá nos hace una afirmación, ¿no? Dice, no es institucional hacer periodismo en la televisión. Okay, y ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. Dice, es una excepción, o sea, no es la norma, no es la norma. Una excepción que depende de los individuos. Dice, lo que se suele hacer en la televisión es una hipérbole, una exageración, ya, ok, de la realidad. Los domingos encontramos, bueno, acá decir siempre, versiones histéricas, apasionadas, coloridas o amarillentas de los sucesos de la realidad. Hemos acostumbrado o nos hemos acostumbrado a eso.
corregimos. Ah, que la tele es la versión fuerte de la realidad, la versión ruidosa de la realidad, la estridente de la realidad. Mire, por ejemplo, ¿cómo se justifica eso? Yo estoy seguro que algún momento ustedes o de repente sus padres, hermanos, hacen un comentario y dicen, no, no prendas televisión, no quiero ver, no pongas noticias, no quiero ver muertos, accidentes, políticos, ¿no? Esa frase definitivamente alguna vez nos la hemos planteado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nosotros ya tenemos dentro nuestro este tema de la hipérbole, ¿no? La exageración, ¿sí? Lo feo, lo sórdido, lo complicado, ¿no? De la vida diaria. ¿Sí? Los domingos encontrábamos las versiones histéricas, ¿no? Dice, apasionadas, coloridas o amarillentas de los sucesos de la realidad, ¿no? Profesor, ¿por qué las noticias siempre nos hablan de noticias malas? Porque es lo que jala, ¿no? Hemos acostumbrado a que la tele es la versión fuerte de la realidad, la versión ruidosa de la realidad, la televisión como tal y el periodismo, ¿no? Porque se refiere al periodismo. La estridencia de la realidad, esa es la tele. Y el periodismo, nos dice, es mucho más que eso, ¿no? No se queda, según el postulado que nos da nuestro texto, no se queda en eso, pues en mostrar lo fétido, lo horrible, lo impuro, ¿no? En este caso, ¿no? Dice, el periodismo es mucho más amigo de la historia que de la historieta. ¿Y a qué se refiere la historieta? En este caso, le da qué cosa, le da un atisbo como historieta, o sea, qué cosa como algo para entretenerse, ¿no? O sea, el periodismo es mucho más que algo que te llame la atención. ¿Por qué? Por su carácter, qué cosa, exagerado, ¿no? Es más que eso, a eso se refiere nuestra lectura. Entonces, a ver, y nos planteamos el texto. Dice, básicamente el autor, dice, da cuenta de una problemática sobre el rol periodístico de la televisión. Ajá. Entonces, ¿qué se refiere? Que el periodismo televisivo no cumple, ¿qué cosa? El verdadero rol de la prensa, ¿no? Entonces es una exageración, la llamada, ¿dónde estamos acá? La hipérbole, ¿no? Es una exageración, una caricaturización. Por eso es que hay una relación en esta exageración o hipérbole, en esta historieta, ¿no? Por eso estábamos hablando de una caricaturización de la realidad. Entonces, el verdadero periodismo, donde está acá la hipérbole, es una excepción. Acá está la idea. El verdadero periodismo es una excepción, ¿no? Entonces, acá, si el verdadero periodismo es una excepción, entonces tenemos un problema, ¿no? ¿Sí? ¿En qué cosa? ¿Cuál es el problema? El rol del periodismo, ¿qué cosa? En la televisión, ¿o no? A ver, da cuenta de una problemática sobre el rol periodístico en la televisión. Claro, pues tenemos un problema en la televisión. Estamos hablando de las noticias, ¿no? De un papel que cumple el periodismo escrito. Podría, por ahí, mire, esto se acerca un poco, ¿no? Pero no nos dice nada. Pues, ¿cuál es el papel? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué no podría ser la B? Porque miren, acá, el texto 2 toma parte, pues, ¿no? Ya dice, el periodismo es malo, por A, B, C, lo justifica a su manera, pero ¿qué cosa? Ahí está tomando una parte. Entonces, acá, miren, acá, en la B no nos dice nada, no dice nada. El papel que cumple el periodismo escrito en la actualidad, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Existe un problema? ¿Las cosas están bien? No, no nos dice nada de eso. De la hipérbole de la realidad que reflejan los programas de TV. Ajá, pero acá nos estamos refiriendo de la televisión como tal, el periodismo en la televisión. Esto también podría ser, ya, pero se va un poquito cuando pierde sustancia cuando se reflejan los programas de TV. O sea, no nos habla estrictamente de los medios periodísticos, ¿no? Del rol, del verdadero rol que cumple el periodismo serio. No, pero acá en ningún momento está hablando del rol del periodismo serio. Entonces se va por los codos, de la falta de institución periodística en la señal abierta. Ya, eso es una verdad media. Ya, ¿por qué? De la falta de institución periodística de la señal media. Pero, a ver, acá, profe, ¿por qué? Porque no es institucional hacer periodismo en la televisión, nos dice. Ya, eso es cierto. Entonces acá nos encontramos con dos puntos, con la A y también con la E. ¿Cuál escogerían ustedes? Así, a ver.
después de haber analizado esto. Yo les hago una pregunta, en todo caso, para responder. ¿Qué es más importante? ¿Señalar que falta una institución periodística para el autor o del problema que tenemos con esto? Así es, bueno, el problema, ¿no? La problemática, ¿no? Muy bien, Amarilis. Entonces, esta es nuestra respuesta. ¿Sí? Vamos a continuar. Dice, la derecha ha sido Bush, bueno, este sí es un texto que tiene sus años, ¿no? Porque Bush ha sido presidente hace como 15, creo, de repente un poquito más. La derecha ha sido Bush, dice. La derecha ha sido la cancelación de las libertades, la derecha ha sido la arrogancia de invadir un país como Irak, ya estamos hablando de los 90. Tormenta del Desierto, 1993, si no me equivoco. Estaba chiquito. En nombre de una gran mentira como la existencia de armas químicas. La derecha, dice, es la negación de las libertades de género. La derecha es la arrogancia. Por obvias razones ya sabemos que este texto pues ya tiene una posición marcadamente pues antiderecha, ¿no? No necesariamente izquierda. Ahora vamos a ver qué más nos dice. La derecha es la arrogancia que pretende gratitud de los explotados, ¿no? Es la sujeción del pensamiento a los prejuicios y los dogmas. Ahora todo lo que se le opone a esto tendrá que ver de alguna medida con la izquierda. Okay. Y es en la sexta línea donde ya nos habla de la izquierda, ¿no? Así es, dice, es verdad que la izquierda partidaria se ha corrompido, que ha dejado de pensar, de explicarse las cosas como con herramientas actuales. Esto ¿qué nos está diciendo? Según el texto, que la izquierda, y eso puede tener razón, pero qué cosa no se ha actualizado, no vive los tiempos contemporáneos. Siguen los, no sé, 60, 70, no según el texto. Dice, y está muy débil, ¿no? Está débil, ¿qué cosa? Por su fragmentación. Bueno, es un texto de un tipo, un corte más político. Pero sí, sí lo podemos hacer. Pero esto no quiere decir que no exista. La izquierda existe esta afirmación. Existen las demandas de la bioética, en las movilizaciones de los ecologistas, de los grupos feministas. Dice, hay izquierda, y es necesaria y en este momento se opone a total aplastamiento. Ok, entonces acá, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Del papel de qué cosa? Acá hay dos actores. ¿Cuáles son esos actores en el texto? La izquierda y la derecha, ¿sí? ¿Sí? Porque de eso nos están hablando. Entonces, el papel que se cumple en la izquierda y la derecha. Por un lado, tenemos, según el texto, ojo, el profe es de izquierda, el profe de derecha, independiente. No venimos acá a ver. Por un lado, según el texto, la izquierda, ¿qué cosa? Perdón, la derecha es conservadora, ¿no? Abusiva, arbitraria, de repente, ¿qué cosa? Y la izquierda debe ser todo lo contrario, pero no necesariamente lo es. Dice, se ha corrompido, entonces tampoco no es una alabanza a la izquierda, y también le señala sus problemas, ha dejado de pensar, de explicarle las cosas con herramientas actuales, está muy débil, ¿no? Así es. En otras palabras, ¿qué cosa? Hay un contraste entre el rol de la derecha y de la izquierda, a pesar de sus problemas o sus problemáticas actuales. ¿Y por qué? Porque finalmente, digamos que en la lectura la salva, porque dice, ok, tenemos, o la izquierda tiene problemas, sí, pero existe, está. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene este tipo de demandas, pues, ¿no? ¿Sí? Y este tipo de demandas justifican la existencia de cosas de la izquierda, ¿cierto o no? Y esa es otra discusión. ¿Sí? Dice, a izquierda, y es necesaria en ese momento, se opone a total aplastamiento, no quiere desaparecer, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál es la visión? La visión pesimista de la izquierda y optimista de la izquierda, no, pues acá, eso no puede ser, no puede ser. Optimista de la derecha o pesimista de la derecha y optimista de la izquierda tendría un poco más de sentido. No necesariamente, pero no. El papel que cumple la derecha y la izquierda partidaria. Vamos a separar esto. Perdón. Puntito. El contraste entre el rol de la derecha y la izquierda. Sí.
La necesidad de que la izquierda aniquile a la derecha. No, esto no dice el texto. Dos visiones legítimas de interpretar al mundo. Tampoco, se va por las ramas. A ver, entonces acá. Estamos con la B y con la C. Dice, el papel que cumple la derecha y la izquierda partidaria. Sí, pero acá hay un tema. Acá hay un tema. Partidario. No nos está hablando de la izquierda como organización. O sea, como partido político, organización política, si lo podemos ver así. Ah, y acá, a esta mesa le falta una pata. Acá, la izquierda partidaria. Ojo. Entonces, vamos a la otra. El contraste entre el rol de la derecha y de la izquierda. Ajá, así es, porque al comienzo pues el texto parece que fue un texto pro izquierda, ¿no? Pero acá vemos, no, pero señala también errores, ¿no? Según este movimiento, según el texto, ¿no? Entonces es más preciso el contraste, o sea, las diferencias, ¿no? Que se manifiestan entre el rol de la derecha y de la izquierda, ¿no? Los conservadores y de repente pues, los pro bioética, ecologistas, grupos feministas y demás, ¿no? Entonces nuestra respuesta es la C. Sí, así, muy bien, Marilis. Vamos a ver al siguiente texto. Dice, los 7 libros escritos por Rowling, J.K. Rowling, creo, Harry Potter, ¿no? Consiguieron dar el salto cualitativo en las lecturas para adolescentes iniciaron años antes, ¿no? Pasar de los espacios mediados por adultos, sí, pues, ¿no? Antes de esto, yo recuerdo, en 2001, que explotó esto de Harry Potter, había mucho menos publicaciones para niños, ¿no? La escuela o biblioteca, o adolescentes en todo caso, a los espacios aparentemente libres, el Internet. Como consecuencia, estas lecturas provocaron un cambio de paradigma en el ecosistema del libro juvenil, ¿no? El autor y la editorial empezaron a dirigirse, así es, directamente al lector, dejando de lado, bueno, vamos acá, no podemos, dejando fuera del circuito de lectura al mediador, al docente, al bibliotecario, a los padres, ¿no? Ya no hay un intermediario, según la lectura. Es decir, idearon campañas de promoción de los libros fuera de los escenarios tradicionales, trasladándolas al Internet. ¿Por qué? Porque según el texto, nos dice entre líneas que aquí sí hay mayor libertad, ¿no? Pasar de los espacios mediados por adultos, ¿no? Imagínense en el colegio, ¿no? ¿Sí? Por lo general, sí, sí, así no querramos siempre haber un tipo de mediación o un filtro, ¿no? Supongamos en la biblioteca del colegio y el profesor te dice, ¿sabes qué? Estos libros deberías leer, ¿no? Ya no estamos hablando de libros, en este caso de conocimientos, biología, aritmética, lenguaje, no, sino ya para el disfrute personal, ¿no? Por el hábito de leer, ¿no? Entonces, el profe, al profe le gusta, pues, no sé, literatura fantástica, literatura histórica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una especie de filtro, pues, ¿no? De parte del profesor, que no necesariamente en este caso puede o deba ser correcto, es lo que nos está diciendo el libro, ¿no? Entonces, este sesgo, este filtro se libera en el hálito del Internet, en el ámbito del Internet, ¿no? Entonces, al ser liberado, trasladándolos al Internet, ¿qué cosa? Se elimina este mediador, este profe cargoso, ¿no? O un bibliotecario, si fuera una biblioteca pública, ¿no? Nuestros padres, ¿no? Bueno, esto no se elimina del todo, ¿no? Porque finalmente, disculpen, finalmente, son los padres que suelen pagar, pues, ¿no? Los libros. Entonces, sí, siempre hay una especie, pues, ¿no? De filtro, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es el propósito? Nos preguntan, ¿sí? Si nos damos cuenta, miren, las preguntas, todos están remarcando qué cosa sobre el autor. ¿Qué nos quiere decir? Miren, vamos a realizar un paneo así súper general. El autor se refiere principalmente. Básicamente, el autor da cuenta. Todas nuestras preguntas están en el mismo sentido. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es el propósito central del autor? Entonces acá nosotros estamos viendo jerarquía, ¿sí? ¿Cuál es el propósito central del autor? Nos dice. A ver, dice, destacar el rol que cumplieron los libros de J.K. Rowling en la literatura juvenil. No. Señalar el cambio de promoción de la literatura juvenil hacia el Internet. Ya, eso puede ser una respuesta. Vamos a diferenciar. Explicar el papel del mediador en la promoción de la literatura juvenil. No, esto no lo es así, definitivamente.
o inclusive hay una suerte, pues, ¿no? De problema con los mediadores, ¿no? Al parecer en la lectura no está muy bien vista. Enfatizar el rol de las redes sociales en la difusión de los textos. Y enfatizar, bueno, lo menciona, ¿no? No necesariamente lo enfatiza, pero lo vamos a señalar. Enfatizar el rol de las redes sociales en la difusión de los textos, ¿ya? Y finalmente dice declarar obsoleto el circuito de la promoción tradicional de texto. Bueno, ese no es el sentir, ¿no? Pero sí, digamos que entre líneas nos lo dice, ¿no? O sea, ya no sirve este canal, eh, eh, espacios mediados por adultos, ¿no? Este filtro, el circuito de la promoción. Sí, pero no ese es el tema central del doctor. Él no se enfoca en eso, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Al cambio de la promoción de la literatura hacia el Internet o a enfatizar el rol de las redes sociales en la difusión del texto. Sobre todo, más que enfatizar, nos dice que acá ahora es diferente. Ese es el punto. Es diferente. Como consecuencia de esta diferencia, el cambio de promoción, ¿sí? Como consecuencia, o cuál es el canal, ¿sí? Para esta diferencia, el tema del Internet. Es así, así debemos leerlo, ¿no? O, inclusive acá no nos habla de redes sociales, está mal, no es la de tampoco. Entonces, nuestra respuesta es la alternativa B. ¿Ok? Vamos a continuar. Nos queda un minuto, vamos leyendo el texto número 5, se nos va a cortar inmediatamente, volvemos a conectarnos, correcto, para los últimos minutos de nuestra... Quedan 5 minutos, bueno, entonces vamos leyendo súper rápido. Se corta y nos volvemos a conectar con los últimos minutos. El ciclo de publicidad es el más engañoso de la sociedad de consumo. Los grandes fabricantes de productos conceden importantes capítulos de sus presupuestos a la publicidad. Pero inevitablemente, a ver, vamos a ver. Pero inevitablemente cargan los costes sobre el precio del producto vendido. Ajá, así es. De vendido, dice, de este modo el consumidor es el quien paga el caro sistema que le convence a él mismo de que ha de comprar. Acá nos está diciendo